Hola, hola, ¿qué tal? Dios les bendiga grandemente. Aquí estamos de nuevo para finalizar, para culminar hoy día, si Dios así lo permite, este excelente tema que hemos podido compartir, bastante claro, sobre los sucesos después del rapto. Lo comenzamos el día martes, con los personajes más importantes del periodo de la Gran Tribulación. Lo seguimos el día miércoles con el tema que estaba relacionado con los 21 grandes juicios de Dios, incluyendo los 7 sellos, incluyendo las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Y el día de ayer, desde fuera de Santiago, no estaba yo en Santiago, hicimos el último o penúltimo posteo en relación a este tema tan bueno, tan edificante, tan instructivo, como es, hermano querido, ya la guerra del Armagedón y todo eso que está relacionado con el pueblo de Israel, la mujer que huyó del desierto. Así que hoy día estaríamos culminando. Les saludo a un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, y nos quedamos, hermano, en el tema de la gran ramera. Bueno, reiterar que la gran ramera es un sistema religioso prostituido que vende la verdad, que se prostituye la verdad. Es una iglesia ecuménica, sincretista, como decíamos el día de ayer, que se va a unir con todos los credos del mundo, que van a estar totalmente sometidos primero al falso profeta, que va a ser el líder de este movimiento religioso llamado, conocido como la gran ramera, pero todos en el fondo a merced del anticristo, que es el personaje central y más importante de todo el periodo de la Gran Tribulación. De hecho, es el personaje más siniestro, más diabólico, más satánico, donde todos los poderes satánicos, los poderes demoníacos, se van a concentrar en este hombre que va a tener una unción diabólica del mismo infierno, del mismo abismo, que le va a permitir tener la capacidad de tener un control casi, no podemos ir de todo el mundo, pero casi total. Un control sobre todo el universo, sobre todo el mundo. Bueno, la gran ramera, que ya hablamos el día de ayer, que representa a la Iglesia Católica más todos los credos unidos a la Iglesia Católica, formando esta religión, como le hemos dicho, sincretista, totalmente ecuménica, humanista, que no adora a Jesucristo, que no tiene ningún tipo de interés por la palabra del Señor ni por los principios bíblicos. Al final, en el capítulo 18, se menciona que esta iglesia o esta religión va a ser totalmente destruida, pero no por el anticristo, no por ningún sistema humano, sino por el propio Dios, por el propio Jehová de los ejércitos. Y en el capítulo 18 de Apocalipsis se muestra esta destrucción tremendamente potente en el fondo, sobre el Vaticano. Recordemos que la sede de la Iglesia Católica está en Roma, la capital, ¿no es cierto?, de Italia, que era la capital del Imperio Romano en los tiempos de Jesucristo, y ahí está el Vaticano, que es considerado un estado. Ese estado, el estado de Vaticano, el estado más pequeño del mundo, va a ser absolutamente destruido. Dice Juan: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder a la tierra, y fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Recordemos que Babilonia es una ciudad pagana fundada por Nimrod, el bisnieto de Noé, y que de ahí nacen o emergen todos los conceptos religiosos torcidos, todo lo que sea idolatría, paganismo, fetichismo, adoración de imágenes, ¿no es cierto? Todo esto que está relacionado con el catolicismo romano, que heredó, en el fondo el catolicismo romano heredó la teología o la religión romana, que venía de Grecia y que obviamente venía de Babilonia. Babilonia es la cuna. Todo lo que es la cuna del paganismo es Babilonia. Babilonia es la religión creada por Nimrod, una ciudad que también gestó una religión muy potente. La ciudad desapareció, pero Babilonia religiosa o la mística permanece hasta el día de hoy, concentrada básicamente en la Iglesia Católica, que va a ser destruida. Y dice la Biblia: porque esta gran Babilonia se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido. Por eso la Iglesia Católica tiene más de 1.300 millones de adherentes, y gran parte de la historia de la Iglesia Católica son concordatos con líderes. De hecho, está fehacientemente, ¿no es cierto?, claro de que el Tercer Reich alemán firmó un tratado con la Iglesia Católica a través del Papa en el momento en ejercicio para apoyar al Tercer Reich alemán. Bueno, la Iglesia Católica ha fornicado, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Ayer hablamos de algunas de las características que tiene la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y oí otra voz del cielo que decía: salir de ella, pueblo mío. Fíjese que hay un llamado que la gente que ama al Señor y que está involucrada en la Iglesia Católica debe salir de ella. Aquellos que aceptan a Jesucristo, que son católicos, deben salir de este sistema pagano. Lo dice claramente el versículo 4 del Apocalipsis 18. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, y ni recibáis
parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Bendito sea el Señor. Darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras. En el cáliz, el símbolo principal de la misa católica, como decíamos el día de ayer, que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites tanto, darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrá sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Dios, el Señor, que la juzga. La religión del anticristo va a ser destruida. Va a ser destruido el imperio del anticristo, y va a ser destruido el anticristo, y va a ser destruido el falso profeta. Una de las profecías más extraordinarias es que el Vaticano caerá. Y todo este sistema religioso pagano, idólatra, básicamente sincretista y ecuménico. Cuando hablamos de sincretismo, hablamos de esta concepción de unir todos los credos en uno solo, ¿no es cierto? Que sea la Iglesia Católica la que encabece el movimiento ecuménico y que el Papa sea el gran líder de todas las religiones unidas a este movimiento satánico que va a estar a merced del anticristo. Esta religión al final de la gran tribulación va a ser destruida, va a ser deshecha y va a desaparecer completamente y va a quedar borrada de toda la historia humana. Eso es lo que la Biblia señala en Apocalipsis capítulo 18. Léalo por favor, anote el pasaje bíblico, el capítulo, pero estúdielo completo, desde los versículos 1 al 24, del capítulo 18, versículo 1 al 24. Después, mientras en el cielo se está celebrando la boda del Cordero, paralelo al momento cuando Dios o Jehová de los ejércitos está enviando un juicio terrible, destructivo y espantoso contra la gran ramera, hay alabanzas en el cielo, porque en el cielo se está produciendo lo que se llama las bodas del Cordero, que es la unión mística de Cristo con su iglesia. No hablaremos de eso porque eso no ocurre en la tierra. Y nosotros estamos hablando de los sucesos después de rato, pero que van a ocurrir en la tierra. Pero ¿cómo termina? Cuando se están celebrando la boda del Cordero en el cielo, Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 al 10, dice, y el ángel me dijo, escribe, le dice a Juan, el apóstol, bienaventurado los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me mostré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, el ángel, mira, le está diciendo a Juan, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Mire, fíjese que ahí Juan cometió un gran error porque se postó ante el ángel que le estaba mostrando toda esta extraordinaria visión y lo comenzó a adorar, pero el ángel no lo permitió. Dijo, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando esté sucediendo esto, cuando el anticristo esté en Armagedón con todos sus ejércitos, armados hasta los dientes, para pretender destruir completamente a Israel, hacer desaparecer a Israel de la faz de la tierra, ya que, como decíamos hoy día también en el programa del matinal de Norte Radio, tiempos finales, el gran propósito de Satanás es la destrucción de la nación de Israel. El diablo siempre ha sido antisemita. El diablo odia a Israel y tiene una pretensión, y creerá el diablo que estarán dadas las condiciones para que al final del periodo de la gran tribulación, cuando la nación de Israel esté muy diezmada, porque van a morir millones de judíos por los juicios que caerán. De hecho, hablábamos en la mañana que solamente en Jerusalén, el capítulo 11 de Apocalipsis, ya la parte final del relato de la muerte y la resurrección de los dos testigos, muestra que al resucitar los dos testigos y al ascender al cielo, vino un terremoto gigantesco sobre la ciudad de Jerusalén. Y solamente en Jerusalén mueren 7.000 personas. De esos 7.000 hombres o personas que mueren, muchos son judíos. Por lo tanto, se calcula que van a ser varios millones de judíos los que van a morir con los juicios, los 21 juicios, y además porque el anticristo los va a perseguir, los va a torturar, les va a confiscar sus bienes y va a destruir a Israel, tanto que un remanente muy pequeño, que la Biblia no dice cuántos serán, no dice la cifra, y tampoco de entender aproximadamente cuánto sería esa cifra, pero ese remanente, ese grupo pequeño, digamos así, de sobrevivientes, al final de la gran tribulación, huyen al desierto, tal como le relata Apocalipsis capítulo 12, se reúnen ese pequeño grupo de judíos, quizás un pequeño ejército judío, para combatir en contra de todos los ejércitos del anticristo que estarán aliados, unidos, mancomunados. Y no olvidemos que además de eso, todas las armas muy potentes, de alta tecnología, de alta punta, de primera generación, que usan las naciones ahora,
la querrán usar en contra de Israel para su destrucción absoluta y su aniquilamiento, para cumplir lo que tantas veces hemos mencionado, que es el Salmo 83, que habla que va a haber una coalición de naciones árabes que en un momento van a creer que se dio la ocasión para poder destruir completamente Israel y hacerlo desaparecer de la faz de la tierra para que no haya más memoria de la nación de Israel. Es ahí que tiene que intervenir obligatoriamente Jesucristo. Si Jesucristo no aparece, si Él no regresa con la iglesia que arrebató 7 años antes, al final de la gran tribulación, para salvar a Israel, Israel no se puede salvar. Y aquí está el pasaje bíblico. Lo vamos a leer todo, no lo podemos ir desglosando pasaje por pasaje o versículo por versículo porque el tiempo va en contra de nosotros, pero en Apocalipsis 19, verso 11, dice: entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, el jinete, no era el jinete de Apocalipsis 6.2, dice el que lo montaba, se llamaba Fiel y Verdadero. Este jinete con justicia juzga y pelea, y describe al mismo personaje que vio Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis cuando se le aparece en la isla de Patmos, porque dice que sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, la sangre de Cristo, la sangre del pacto nuevo y eterno. Dice, su nombre es el Verbo de Dios, o sea Jesucristo, porque es el verbo que relata el propio Juan que escribió el Apocalipsis, pero en su Evangelio, en el capítulo 1, versículos 1 en adelante. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne. El nombre de este jinete es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esa es la iglesia que el Señor había arrebatado 7 años antes, porque estaremos para siempre con el Señor y la novia viene con Cristo. Y la Biblia dice que de su boca, de la boca de este jinete, el jinete del caballo blanco, Jesucristo, sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, que son las palabras textuales del Salmo 2, que es un salmo mesiánico que justamente anuncia cómo Jesucristo va a reinar y va a triunfar sobre sus enemigos. Y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre o título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Que lo hemos sabido siempre, hermanos, desde que nos convertimos, que el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, es Jesucristo de Nazaret. Él viene para salvar a Israel. Observe lo que después dice el versículo 17 en adelante, porque aquí está la derrota total, absoluta del anticristo, del falso profeta, y se termina no solamente la gran tribulación, sino que se termina el gobierno del anticristo. Dice, y vi un ángel, dice Juan, que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Fíjese que en este momento se dice que ha ocurrido un fenómeno que hace 10 años está ocurriendo, pero que ahora se ha intensificado de una manera tan impresionante que los científicos no logran explicar cuál es la razón que cientos de miles de distintos tipos de aves han llegado al Valle del Armagedón. Se reúnen por multitudes y los científicos no logran entender por qué razón el instinto de estas aves, que son miles y miles y miles de aves de distintas razas que están llegando hasta el Valle del Armagedón. Bueno, ellos no saben por qué, nosotros sabemos por qué. Porque va a llegar un momento en que va a ser un llamado del Señor al final de la gran tribulación y le va a decir a las aves que vuelan en medio del cielo, especialmente a las aves de rapiña: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes. Recuerde que los reyes en Apocalipsis capítulo 16 son los que, instados por espíritu demoníaco, dice, van a los reyes de la tierra, estos espíritus demoníacos en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de cada gran día del Dios Todopoderoso, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, el valle de Megido, que explicábamos el día de ayer. Bueno, todo armoniza, se da cuenta cómo todo coordina, cómo todo armoniza, cómo la Biblia es perfecta, es inerrante, es completa. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y dice la Biblia, para que comáis carne de reyes y capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia. ¿Quién es la bestia? Ya nosotros sabemos eso, lo hemos explicado tantas veces. Apocalipsis 13:1. Y vi a la bestia, o sea, al anticristo. Y la bestia fue apresada, y con ella, no sola,
no solo el anticristo, sino que el falso profeta que había hecho delante de ella, del anticristo, de la bestia, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia en los días de la gran tribulación, que está terminando aquí, y habían adorado su imagen. Estos dos, el anticristo y el falso profeta, o la primera bestia y la segunda bestia, fueron lanzados vivos dentro de un lugar que en este momento no está en actividad, porque en este momento está en actividad el infierno en el centro de la tierra, pero el lago de fuego es la continuidad del infierno. Es una cosa distinta, aunque también está relacionado con el castigo eterno. Pero estos dos inauguran, por así decirlo, inauguran el lago de fuego. Dice, estos dos fueron lanzados vivos. El Señor los destruye, aniquila el imperio del anticristo, aniquila al falso profeta. Ya había destruido la religión del anticristo liderada por el falso profeta, así que no hay ni gobierno en pie, no hay religión en pie. Solamente quedan estos reyes que se han unido, todos se han aliado, se han mancomunado, ¿no es cierto?, los reyes y los príncipes de la tierra para levantarse contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos nosotros sus cuerdas y destruyamos a Israel. Cuando esté a punto de concretarse la aparente destrucción o aniquilación o desaparecimiento total, absoluto y completo de la nación de Israel, es donde aparece desde el cielo Jesucristo en un caballo blanco, tal como lo hemos mencionado, pero no viene solo, porque detrás de él vienen los ejércitos vestidos de lino finísimo, blanco y resplandeciente, que son las justificaciones de los santos, o sea, la iglesia. Y el Señor hace un llamado, o un ángel hace un llamado, ¿no es cierto?, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense a la gran cena de Dios, para que ustedes puedan comer la carne de todos estos reyes y capitanes y príncipes, todos estos que quisieron destruir a Israel. Y la Biblia dice que el Señor, en particular Jesucristo, toma a la bestia, que es el anticristo, y al falso profeta, y a los dos, dice, los lanza vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, con la palabra de Dios. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Se dice, como dice la profecía del Antiguo Testamento, que se va a derramar tanta sangre que la sangre va a llegar hasta el freno, los frenillos de los caballos. Eso es lo que se llama la guerra de Armagedón, la segunda venida de Cristo en gloria, que no es lo mismo que el rapto, son cosas totalmente distintas, y los que persisten en tratar de decir que es lo mismo están totalmente equivocados. De hecho, el pasaje de 2 de Tesalonicenses 2, que tanto usan algunos para decir que la iglesia pasa por la gran tribulación, porque Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, está completamente equivocado. Porque la apostasía es la señal antes del rapto, y la aparición del anticristo es la señal después del rapto y antes de que venga el Señor por su iglesia para salvar a Israel. Porque los primeros 7 años que va a hacer Jesucristo le va a permitir al anticristo gobernar. Pero al final de la gran tribulación va a aparecer Jesucristo visiblemente con su iglesia que arrebató 7 años antes, que ya celebró con ella la boda del Cordero, para tomar al anticristo, tomar al falso profeta y lanzarlos vivos a ambos al lago de fuego y azufre, que según Apocalipsis capítulo 20, verso 15, es la muerte segunda. Es ahí donde acaba la gran tribulación. Y ese remanente, no es que todo Israel se va a salvar ahora, no. Ese remanente, por eso el apóstol Pablo dice que al final todo Israel será salvo. Ese remanente de judíos que sobrevivan a la destrucción casi masiva que producirá el anticristo con sus ejércitos, son los que se van a convertir a Jesús y lo van a reconocer como el Mesías, porque dice la Biblia que mirarán al que traspasaron. Y ahí es donde se cumple lo que dice Apocalipsis 1, creo que el versículo 7, que dice, todo ojo le verá. En el rapto él viene como ladrón en la noche, pero en la segunda venida de Cristo, todo ojo le verá. Y es ahí donde, después de este suceso, del término, el acabo, el cierre, la culminación del periodo de la gran tribulación, de la ira venidera, de la angustia de Jacob, de la hora de la prueba, de la semana 70 o de la semana Septuaginta, la tribulación o la gran tribulación termina, y después comienza posteriormente el milenio. Creo, yo no me recuerdo bien, pero me parece que sí, yo hablé más de una oportunidad en un posteo, porque de hecho hemos dado tantos temas apocalípticos, tantos temas de escatología, donde hablamos acerca de lo que es o será o va a ser el periodo del milenio. Sucesos después del rapto. Lo hemos tratado de dar en forma completa, como le digo siempre a los hermanos que ven nuestros posteos. Esto, hermanos, es un cronograma. No es tan sencillo entenderlo. No se ponga usted a interpretar profecías bíblicas muy a su manera. Siempre sea respetuoso de la ortodoxia, de la línea que tienen los de sana doctrina. Siempre escucho buenos predicadores,
como por ejemplo el hermano Gigi Ávila, Jimmy Swagger, el reverendo Ortiz, José Domingo Muñoz, Abraham de Almeida, Tilla Jay, Adrian Roger, y toda esa pléyade de predicadores de sana doctrina que nos legaron un evangelio conciso, bíblico y, en cuanto al tema de la escatología, muy claro. Yo no conozco los detalles de la gran tribulación. Yo no le podría decir de qué color va a tener los ojos el anticristo, cuánto va a medir o cuánto va a pesar. No le puedo decir exactamente cuál va a ser el nombre del falso profeta. Eso uno no lo sabe. Pero a grosso modo sí, todo el cronograma escatológico lo tenemos que tener claro. ¿Qué está esperando en este momento el pueblo de Dios? ¿Qué está esperando la iglesia? Bueno, el retorno de Cristo por ella es lo que llamamos el rapto. Para eso hay muchas señales y una de las más grandes señales es la apostasía. Después que ocurre el rapto, viene la gran tribulación. Ahí es donde aparece el anticristo, y el anticristo es una de las grandes señales que anteceden a la segunda venida de Cristo en gloria. Lo que algunos leen en 2 Tesalonicenses lo interpretan mal, porque obviamente no entienden el cronograma escatológico o porque le enseñaron, según la visión adventista, que la iglesia pasa por la gran tribulación. Bueno, espero que estos 4 temas que lo estamos subiendo a YouTube, ya subimos los anteriores 3 temas, o clases, digamos clases, por la misericordia del Señor, digamos clases, sucesos después del rapto está en 4 partes, porque es bastante extenso, no era fácil poder hacerlo en una sola clase. Lo hicimos en 4 posteos, 4 clases, sucesos después del rapto, y hemos culminado con la segunda venida de Cristo en gloria. Les vamos a leer algo de esto. Jesús mismo cumplirá esta gran profecía y aparecerá desde el mismo cielo, en lo que nosotros llamamos la segunda venida de Cristo en gloria, al mismo lugar de donde partió hacia el cielo hacía más de 2000 años atrás. Lucas capítulo 24, versos 50 al 51, Hechos 1 del 9 al 12, Mateo 24, versículo 27, Marcos 13, verso 26. Destruirá totalmente al anticristo y su satánico imperio, salvando al amado pueblo de Israel, que hasta ese entonces lo había rechazado. Segunda de Tesalonicenses 2:8, Apocalipsis 19, del 11 al 16, lo leímos ahora. Finalizará así la gran tribulación. Jesús, cuando vuelva, cuando regrese, para salvar a Israel, pisará el monte de los olivos, que está al frente de la ciudad de Jerusalén. Será con tal potencia divina que el monte de los olivos, que será un verdadero terremoto, se partirá por la mitad. Y una de estas mitades quedará hacia el norte y la otra quedará hacia el sur. Y se formará un gran valle de oriente a occidente. Será un día singular y extraordinario. La venida de Cristo y el establecimiento de su poderoso reino será precedido por un gigantesco terremoto, y el Señor establecerá su esperado reino en la tierra. El Hijo de Dios, luego de este evento, se sentará en el trono de Jerusalén para reinar junto a su amada iglesia sobre la tierra. Eso lo enseña el Salmo 2, todo el Salmo 2, Daniel capítulo 2, verso 44, Zacarías 14, verso 5, Lucas 1, versículos 31 al 33, Apocalipsis capítulo 20, verso 4, y dar inicio a la gloriosa era del milenio, llamada también el reino justo del Mesías, tal como nos enseña la poderosa palabra de Dios. Y después en el capítulo 20 de Apocalipsis están, naturalmente muy resumidos, los detalles de lo que va a ser el tiempo del milenio. Bueno, espero que le haya bendecido el tema, sucesos después del rapto, muy bueno, creo que ha sido muy claro, en 4 clases. Espero que le haya edificado, que le haya nutrido, que le haya bendecido. Siempre lea los títulos de cada uno de los posteos, porque en los títulos explica, pregunta que los hermanos no hacen, lo explica el mismo posteo. Bueno, que el Señor les bendiga en gran manera. Ha sido de verdad una bendición para mí poder haber dado estos temas. Espero que le haya bendecido, que le haya edificado, que le haya permitido poder el Espíritu Santo entender con claridad el cronograma escatológico, ¿no es cierto?, a grosso modo, y que el Espíritu Santo coloque en nosotros los creyentes de todo el mundo un interés aún mayor por las profecías bíblicas, debido al tiempo que sin lugar a dudas estamos viviendo. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de todos ustedes. Que el Señor les bendiga y Maranata, Cristo viene.